Buenas tardes, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos, pero sobre todo deseando que todo esté bien. Fíjense que me han estado hablando algunas personas, algunas mamás sobre todo, padres de familia, en el sentido de que ven que en muchos trabajos o en muchos lugares, sobre todo algunas oficinas de gobierno, de repente están viendo muchos niños. Se está dando un fenómeno, un fenómeno como el que vimos en aquellos tiempos. Yo recuerdo cuando fui diputado local, estuve varias veces en tribuna, sobre todo solicitando a la Secretaría de Educación Pública que quitara los famosos viernes de los consejos técnicos. ¿Por qué hice esos comentarios en aquel tiempo? Incluso, repito, en tribuna. Lo hice porque llegaba el día viernes. Supuestamente los maestros suspendían clases un viernes de cada mes con la finalidad de planear, ¿no? De planear las cosas. Entonces el cuestionamiento que yo les hacía en aquel tiempo fue ¿por qué en lugar de planear en la mañana los del turno matutino, pues hay que planear las cosas en la tarde, los de la tarde en la mañana o hagan una reunión el sábado, pero por favor no suspendan clases. El sistema educativo mexicano está mal en este momento. El sistema educativo mexicano es ineficiente. El sistema educativo mexicano son muy pocas horas presenciales, clases en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen nuestras niñas y nuestros niños. De tal manera que les están quitando como 7 u 8 días al año con esa famosa planeación, ¿no? Pero aquí el problema que se daba en aquellos tiempos era que estaban las oficinas de gobierno y las mamás tenían los niños los niños y las niñas ahí en la oficina con un gran peligro. Esa es la realidad. Y no dejan trabajar, desde luego, tampoco a las y los trabajadores. Y es por ello que en aquel tiempo hice esos comentarios en donde pedía de la manera más atenta que esto se suspendiera. Se suspendiera porque hay alrededor de casi el 30% de los hogares aquí en México están dirigidos por una jefa de familia, ¿no? Una madre que es padre y madre, esa es la realidad. Y en muchos hogares, me atrevo a decir que en un 7-8%, tanto el papá como la mamá trabajan, de tal manera que ellos dan desayuno a los hijos, los llevan a la escuela, se van a trabajar y cuando salen los recogen. Es decir, actúa como escuela y como una especie de guardería también. Pero los viernes pues se presentó ese problema y allí estaban con las mamás con las mamás y los papás en las oficinas. Pues ¿por qué traigo a colación este tema en este momento? Precisamente por lo que se está dando ahora que las aulas fueron trasladadas a las casas de las niñas y los niños, ¿no? Hoy los niños, pues lógicamente por el problema de la pandemia del COVID-19, ellos no están llevando clases presenciales, lo están haciendo en casa lo están haciendo. Sin embargo, el problema que se presenta es que hay muchas muchas jefas de familia que en este momento no hayan la puerta, no hayan qué hacer. No únicamente es la falta de tecnología, no únicamente son esos ya más de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza, o más de eso ya 15 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema, que no tienen al alcance las tecnologías de la información y la comunicación y que verdaderamente nos está pegando en este momento. Pues bien, me hablaron para comentarme que esto se está dando, se está dando aquí en Sinaloa, en el sentido de que en muchas oficinas hay niñas y niños en este momento, pues tienen necesidad del trabajo, las mamás. Entonces, es un problema que se está presentando. Aquí quiero llegar también con esto, porque siempre me gusta concatenar las cosas. A lo que quiero llegar es que cuando tuvimos la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros como partido sinaloense, un servidor junto con el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño y otros miembros del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del PAS,
estuvimos aquí en unas mesas de recepción del señor presidente de la República y entregamos un oficio y dentro del oficio hacíamos 5 peticiones. Únicamente me voy a abocar a en la que estoy comentando en este momento, en donde le hacemos una petición de un apoyo especial para las jefas de familia, ¿no? Cuando únicamente en la época de pandemia, únicamente mientras pasa la emergencia sanitaria, y ya que pase la emergencia sanitaria y que los semáforos estén en verde y se pueda la educación presencial, entonces sí, ya se les quita ese apoyo. Esto es muy necesario en este momento. ¿Cómo puede ser el apoyo? No sé, pero si se apoya a las empresas a su vez pueden apoyar a sus trabajadores, en este caso a las jefas de familia, o a lo mejor haciendo llegar a lo mejor, una disculpa, haciendo llegar algún apoyo económico. De tal manera que esto nosotros lo presentamos en su momento en la visita del señor presidente de la República y ojalá que pronto haya una respuesta. Esto, desde mi punto de vista, es muy necesario. Hoy las mamás no únicamente tienen que ir a trabajar, también tienen que hacerla de profes. También las mamás son las que tienen que estar checando a sus niñas y niños, porque se les hace bolas el engrudo. Es la primera vez que las niñas y los niños están llevando una educación a distancia. De tal manera que eso nosotros en su momento lo propusimos y espero que esto pronto se dé. Por otro lado, ya para cerrar el programa anterior me preguntaron que qué pasa con las guarderías. Nosotros seguimos insistiendo que las guarderías todavía son un peligro, que hay que esperar que el semáforo esté en verde, que las guarderías en este momento se corre el riesgo de que las niñas y los niños cuando estén en la guardería pudieran ser contagiados y a lo mejor son asintomáticos. Las niñas y los niños son muy resistentes, su aparato inmunológico es fuerte, de tal manera que a lo mejor pasa asintomático todo, pero cuando van a casa ellos pueden transportar el virus, definitivamente. Y en casa están las mamás, están los papás, que muchas veces son adultos mayores, no se diga las abuelas o los abuelos como yo, que tenemos un aparato inmunológico menos fuerte. En la medida que avanza la edad, se va debilitando el aparato inmunológico y si tenemos alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónica degenerativa, desde luego no infecciosa, como la diabetes, la hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, todo lo que hemos comentado aquí en este tipo de programas que en lo cual hemos estado trabajando. De tal manera que esto no sé si ya se dio o no se dio, pero hay que tener mucho cuidado sobre esto, ¿no? Entonces, esto es una situación, por ejemplo, hace unos días, bueno, esto fue el día de ayer apenas, imagínenselo, esto que les voy a comentar, dice, desde que se iniciara el semestre de otoño en el campus central de la Universidad de Alabama, allá en Estados Unidos, que inició el 19 de agosto, dice, al menos 1,200 estudiantes y 166 empleados de la institución han sido diagnosticados con COVID-19 de acuerdo al sistema de monitoreo de la propia universidad. O sea, tienen un monitoreo con pruebas. Dice, a principios de esta semana, la universidad puso en funcionamiento su sistema de monitoreo de casos de coronavirus y desde entonces el número de estudiantes que han sido infectados por SARS-CoV no se ha duplicado. Entonces, esto es parecido a lo que acabo de comentar con las niñas y niños. Allá es educación presencial, ¿no? En muchos lugares. Aquí afortunadamente no, en este momento. Pero vean, en caso de que se haga presencial, de que queramos hacerle al valiente. Dicen que el panteón está lleno de valientes, por cierto, ¿no? Entonces, esta situación que se está dando, estos jóvenes que la mayor parte de ellos son asintomáticos, ¿dónde viven? En alguna casa. ¿Quiénes viven con él? Pues a lo mejor sus papás, ¿no? Sus abuelos. Entonces ellos van y transportan el virus y por eso pues hay un daño muy grande y por ello hay tanta gente que está muriendo. Entonces
Eso para nosotros, bueno, también juega un papel fundamental, y es por ello que hago este comentario. Lo otro, nosotros pensamos que ha habido una política de brazos cruzados ante la pandemia de parte de los diferentes órdenes de gobierno. Eso pensamos nosotros. Ojalá y que pronto pase esta emergencia sanitaria y que la gente de nueva cuenta pueda regresar a la educación presencial, porque no nos ha ido bien. Nosotros tenemos un sistema educativo bocabajeado, ¿no? En el evento anterior, en el Facebook Live anterior, les comenté del tránsito escolar, de un estudio que nosotros tenemos que precisamente es del año 2001-2002, del ciclo escolar 2001-2002, aquí en México, al 2017-2018, que el 2001-2002 es cuando entran a primero de primaria, y el 2017-2018 es cuando terminan una carrera profesional. Entonces, hay un diagrama en donde en ese tiempo, 2001-2002, el número de estudiantes que ingresaron aquí en México a la escuela primaria fueron 2.475.340 y terminaron alrededor de 620,000 nada más. Es decir, casi 2 millones se quedaron en el camino. Es increíble. Y si nosotros lo sacamos en porcentaje y de la gente que ingresa, de cada 100 niños que entraron a primero de primaria únicamente terminaron una carrera profesional 24 nada más, y uno terminó lo que es el profesional técnico, nada más. O sea, 25 nada más, 75 se quedaron en el camino, y hoy yo pienso que nos va a pegar fuerte lo que tiene que ver esta pandemia, y esto va a ser a nivel mundial, pero nosotros no nos conformamos. Lo que hicimos antes cuenta mucho definitivamente. Hoy nosotros pues ya tenemos alrededor de 591, bueno, son 595,712 contagios aquí en el país. Lamentablemente han muerto 64,819, seguramente ya pasamos de los 65,000, no he hecho las cuentas en de este día, donde tenemos un índice de letalidad de 10.78. Y me llama la atención una publicación que se hizo donde dice: Sonora tiene más COVID-19, sin embargo pasó a lo que es el semáforo amarillo. Es decir, nosotros tenemos menos contagios, Sonora tiene más, pero a nivel nacional ya se dio a conocer el semáforo epidemiológico para los próximos 15 días. Y en ellos, bueno, la mayor parte, bueno, ya los tenemos nosotros, los tenemos en naranja, y los tenemos ya en amarillo. Ya tenemos una cantidad importante en color amarillo. Sonora es uno de ellos, ¿no? Esta pregunta que se hace aquí donde dice: Sonora mantiene una mayor cantidad de contagios por COVID-19 en comparación con Sinaloa. La diferencia dice en total es de 5,426 casos entre Sonora y Sinaloa. Sinaloa tiene 5,426 casos más. Y aún así cambiará de color en su semáforo epidemiológico. O sea, como que estamos celosos de Sonora. Dice: a partir de hoy será de color amarillo. En esta fase la Secretaría de Salud indica que ya se puede dar la apertura a más actividades económicas y sociales, pero que la población debe de continuar teniendo prevención en la higiene para evitar el contagio. Esta entidad ha registrado un total de 20,816 pacientes activos durante 5 meses y medio de pandemia, mientras que Sinaloa tiene 15,390 cifras de acuerdo al reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal. Es decir, un periódico de la localidad escribe esto, ¿no? Repito: Sonora, más de 21,000 contagios. Sinaloa, más de 15,000 contagios. Sonora pasa al amarillo, y Sinaloa, con menos contagios, se queda en el naranja. Pero lo que no dice este periódico es que Sonora, con más de 21,000 contagios,
han muerto 2.595. Sin embargo, Sinaloa con 15.000 han muerto 2.724. Es decir, con 5.000 más que tiene Sonora de contagios, tiene más muertes o tenemos más muertes aquí en Sinaloa. Es lo que he platicado en repetidas ocasiones, que no estamos de acuerdo en lo que está pasando, que mientras por allá en Rusia tenemos un índice de letalidad, o sea que de cada 100 contagiados muere 1.7, en Singapur 0.05, en Estados Unidos arribita de 3, en Brasil alrededor de 3.3, 3.4, por ahí estamos en Brasil, ¿no? En Chile tenemos 2.7, ¿no? Bueno, aquí en México 10.8. 10.8 y aquí en Sinaloa arriba de 17. Por eso Sonora con 21.186, un índice de letalidad de 12.2, 2.595 muertes. Sinaloa 2.724 muertes, ¿no? Casi pues 150 muertes más, pero con una diferencia de 5.000 contagios menos Sinaloa. Entonces, ¿qué está pasando pues? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues si lo dice uno, dicen que cosas, ¿no? Otra situación que es importante, ¿se acuerdan que yo les he repetido en muchas ocasiones que en cuanto tenga los primeros síntomas hay que irse con el médico? Eso se lo reitero, a veces digo muchas veces una cosa, pero es conveniente. Así como ustedes le dicen a sus hijos, pórtate bien, ¿no? Aquí es lo mismo. Aquí es muy importante tener la información. Es muy importante que ustedes, si acaso se contagian, no se vayan directo a su casa a salvaguardarse, ¿no? Con Tylenol o paracetamol, que es el principio activo. No, hay que ir con el médico para que les dé el tratamiento. ¿Se acuerdan que les dije hace 2 o 3 meses que la Organización Panamericana de la Salud en varias ocasiones comentó que aquí en México hay un alto índice de letalidad debido a que las gentes están llegando tarde a la consulta médica? Y es cierto, repito, a nivel mundial nosotros tenemos un índice de letalidad, por aquí debo de tener el dato ya a nivel mundial, un índice de letalidad de 3.33. Entonces, ¿por qué aquí en México tenemos 10.76? ¿Por qué? ¿Y por qué aquí en Sinaloa tenemos 17.2? A ver, ¿por qué? O sea, no merecemos eso nosotros. Merecemos que nos cuiden. Para eso existen los gobiernos, ¿no? Entonces, esta es una situación que allí tenemos. Y vean lo que se publicó el día de hoy. Esta publicación es del 31 de agosto. Dice, más del 60% de las personas con coronavirus llegan a los hospitales cuando ya tienen neumonía. Es lo que les digo, se van a su casa, a lo mejor su cuerpo los cura solos, pero de repente comienzan a toser. Ya que comienzan a toser es porque se les está manchando el pulmón, se les está inflamando como consecuencia de la acción viral del coronavirus, ataca las células de los pulmones, de tal manera que se produce la neumonía. Y ya que se produce la neumonía, bueno, ya hay un proceso inflamatorio que puede desencadenar sistemáticamente en el cuerpo y puede ocasionar la muerte. Entonces dice, más del 60% de las personas con coronavirus llegan a los hospitales cuando ya tienen neumonía, a consecuencia de la cual pierden la vida en pocos días. Dice, esta es una de las causas que explican la baja ocupación hospitalaria y la cifra creciente de muertes. Esto lo afirmó Jorge Flores Kelly, economista y creador de un modelo matemático para obtener predicciones sobre el comportamiento de la pandemia. Dice, además de la revisión de los datos abiertos de la pandemia, David Contreras, consultor de Aporta y coautor, socio del otro, pues, del modelo matemático, identificó que 64% de las personas que llegan a los hospitales presentan cuadros de neumonía. El dato llama la atención de los economistas porque la elevada cantidad de fallecimientos, 64.158 hasta ayer, no, tiene que ver con que los afectados llegan a los hospitales con cuadros graves de enfermedad respiratoria. Y por otro lado, el reporte oficial habla de una ocupación hospitalaria de 35% para las camas generales
y de 31 para los que tienen ventilador. Es lo que es de no creerse, pues. La razón puede ser que en algún porcentaje los enfermos ingresan con cuadros de tal gravedad que muy pronto los lleva a un desenlace fatal, como nos ha tocado mucha experiencia a nosotros, con amigos nuestros, muy cercanos, ¿no? Que ahí está. ¿Qué debemos hacer? Miren, quiero llevar a la reflexión, no acostumbro, pero voy a hacer una comparación. Ustedes saben que mañana se reinicia lo que es el periodo ordinario allá en la Cámara Baja de Diputados. Entonces, hoy discutieron lo de la mesa directiva, ¿no? Y hoy vean ustedes todas las medidas que ellos retoman. Dice la mesa directiva de la Cámara de Diputados determinó aplicar una serie de medidas sanitarias encaminadas a garantizar que las sesiones preparatorias del 31 de agosto, que es hoy, ya debió haber terminado a esta hora, o a lo mejor todavía está, y del Congreso General el 1 de septiembre, ¿no? Se desarrollen en condiciones óptimas. O sea, mañana hay otra reunión. Dice, todos queremos desarrollarlos en condiciones óptimas, no nomás los diputados y los senadores. También queremos en nuestra casa que esté en condiciones óptimas. Queremos que la calle esté en condiciones óptimas. Queremos que las autoridades nos digan el grado de contagio comunitario que hay. Que no salgamos y que sea la ruleta rusa. No, queremos que nos digan la verdad, que hagan muestreo, ¿no? Que estén checando permanentemente. Que nos digan, así como nos dicen, va a llover, no va a llover, que nos digan aquí, ¿no? Porque se puede eso, claro que se puede. Muchos países los tienen. Por eso los índices de letalidad son tan diferentes. Por eso aquí morimos muchos y en otros lugares mueren muy pocos, ¿no? Inclusive China yo creo que tiene más de un mes que no muere uno. Singapur tiene más de un mes que no muere uno. Pues ¿qué están haciendo allá que no hacemos aquí, pues? Entonces, eso es lo que yo digo. Dice, continúo con esto. Las nuevas disposiciones incluyen el reacomodo de las curules en sana distancia. Se están cuidando, ¿verdad? Dice, así como la instalación de acrílicos que separan cada curul y la esterilización de los espacios laborables del Palacio Legislativo de San Lázaro, incluido el Salón del Pleno. Esto de esterilización está mal, pues yo soy farmacobiólogo, ¿no? Ahí es desinfección más que otra cosa, ¿no? Esterilización es que no exista vida, estéril, ausencia de vida, ¿no? Y claro que hay un montón de bacterias por todos lados, desde que estamos respirando nosotros. Entonces, vean ustedes las disposiciones que ellos tienen. Vean cómo se están cuidando. ¿Y por qué aquí en las playas no cuidan a la gente? ¿Y por qué admiten los bolones? ¿Y por qué ya están dando la oportunidad de que se abran los bares y que se abra, pues, muchas empresas donde hay mucha probabilidad de contagios? Entonces, eso se están cuidando allá, dice. En ambas sesiones, la del 31, ya lo dije, ¿no? Y la del 1, o sea, la de mañana, con la cual dará inicio el tercer año de ejercicio de la 64ª legislatura, en todo momento se privilegiará la salud y la vida del personal que ingrese al recinto. Pues así queremos que nos respeten a nosotros, hombre. No únicamente los diputados. Si ustedes se fijan de las altas esferas, no muere mucha gente. La mayor parte clase media baja, ¿no? Solo asistirá el mínimo indispensable para el desarrollo de las tareas legislativas. No quieren que haya bolones adentro, pero bien que nos mandan a los bolones a nosotros, a todos lados. Vayan a Mazatlán, dense una vuelta. No, vayan a muchos lugares y vean cómo está atestado de gente. Bueno, pero que se mueran los que tengan que morir, sálvense quien pueda. Pero aquí sí toman las previsiones necesarias. Dice, las medidas preventivas continuarán vigentes, por lo que no se convocará a ninguna persona clasificada. Dice, como población vulnerable, perdón. No se convocará a ninguna persona clasificada como población vulnerable. Es decir, los mayores de 60 años, que no vayan. Los estamos cuidando. Así hay que cuidarlos a todos. Personas con enfermedades crónico-degenerativas, mujeres embarazadas o quienes tienen a su cargo menores de 5 años de edad. ¿Qué están haciendo con las jefas de familia? ¿Por qué nada más se fijan en ellos, se cuidan ellos? Pues a lo mejor porque de ellos depende todo aquí en México. Nosotros dependemos de ellos. Está bien, está bien. Dice, en cada uno de los accesos, sigo con ello, se tomará la temperatura y será obligatorio el uso de cubrebocas. Ahí sí es obligatorio el uso de cubrebocas.
Aquí no, aquí los gobiernos les importa un comino. No, aquí pues cometimos el pecado de nosotros hacer la propuesta aquí en el Congreso local, lo hubieran hecho ellos. Pero repito, en cada uno de los accesos se tomará la temperatura y será obligatorio el uso del cubrebocas. Adicionalmente, se implementaron medidas previas a dichas sesiones, como la sanitización del salón de sesiones, las áreas laborales del recinto y elevadores, equivalentes a una superficie aproximadamente de 35,000 metros cuadrados. Dice, además, ¿verdad que no quieren gastar en pruebas aquí, verdad? Inclusive los médicos se enferman y le dicen, a los 10 días ya te quiero de regreso aquí. Pero, bueno, pero necesito que se me negativice el COVID-19. No, no, no. Ya en ese tiempo no hay problema, no necesitas hacerte la prueba. Sin embargo, aquí dice, además se instaló un módulo para la toma de pruebas PCR a todas las personas que acudirán a la sesión. Ándale, ahí sí le hace 5-5. Pero aquí con nosotros ni pruebas hay. ¿No? Y ahí se la van a dar en el mismo rato. Y aquí tardan ¿cuánto tiempo? Vayan ustedes aquí al laboratorio de salud y se van a dar cuenta que tardan hasta 20 días, que ese ha sido un gran problema que ha habido para que muera tanta gente. Dice, la aplicación de pruebas inició el viernes 28, continuará hasta el lunes 31 de agosto, o sea, hasta hoy. Con esta medida, la directiva cumple con sus atribuciones establecidas con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de asegurar que existan las condiciones para el adecuado desarrollo de las sesiones en pleno. Pues así nos tenemos que preocupar por todo México, toda proporción guardada, desde luego, pero la verdad, nosotros no estamos contentos. ¿Por qué? Porque aquí se muere mucho más gente que en otro lado. ¿Queremos que se muera más gente que en otro lado que aquí? No, queremos que no se muera gente en otro lado, ni aquí tampoco en México y aquí en Sinaloa, ¿no? Y por otro lado, fíjense, tenemos este problema de la enfermedad y nos anuncia la Organización Panamericana de la Salud, advierte que cerca de 500 millones de habitantes de América Latina y el Caribe, incluido México, enfrentan el riesgo de contagio de dengue, como si no tuviéramos suficiente nosotros con el problema del COVID-19. Por eso, si tenemos el COVID-19, ¿cuál es aquí la medida de prevención? Pues ya sabemos que la mayor parte es por medio de las gotitas de saliva. Hay que tener la saliva aquí, pues hay que taparnos la boca y la nariz. Punto, eso hay que hacer, hombre, el cubrebocas. Pero en el dengue, ¿qué hay que hacer? No se van a poner tapabocas para el dengue y ya van a solucionar el problema. No, sabemos que el virus del dengue no se transmite de persona a persona así, sino que lo transmite un artrópodo, un mosco, que al estar infectado y te pica, el Aedes aegypti, que también el Zika y el chikungunya también lo transmite, al picarte te transmite el virus. ¿Qué hay que hacer? Pues que no te pique y punto. Y para que no te pique, ¿qué hay que hacer? Pues que no haya moscos. ¿Y cómo le hago para que no haya moscos en la casa? Pues pongo mosquiteros. Y para que no haya moscos en la calle, ¿qué hago? Pues fumigo. Y si no quiero que los moscos nazcan, pues hay que abatizar o hay que eliminar los cacharros. O sea, todo es prevención. En la vida es sumamente fácil todo. La cuestión es conocer el agente etiológico, ¿no? O sea, el patógeno, conocer sus características para evitar contagiar nosotros y evitar que nos haga daño. Y por otro lado, hay por ejemplo virólogos holandeses y belgas, ¿no? Informaron ayer de la detección de los 2 primeros casos de reinfección de COVID-19 en Europa y alertaron con prudencia que se podrían confirmar los peores presagios sobre los bajos niveles de protección inmunológica que ofrecería un primer contagio. En Brasil se investigan 7 casos sospechosos de reinfección, es decir, la gente cree que ya me infecté y se acabó el problema, ya puedo salir, ¿no? A que me escupan en la cara a alguien que esté contagiado, ¿no? O tengo una novia que no la veo hace mucho y ya le puedo dar un beso porque estoy inmune, que al cabo si es portadora del virus no me va a hacer nada. Claro que sí, ya se han descubierto problemas de reinfección, ¿no? O problemas donde al infectarte el virus se estimula la formación de anticuerpos en tu organismo, pero muchas veces el título, así le llamamos nosotros, la concentración, no es suficientemente alta como para poder protegerte contra la invasión de ese agente infeccioso de nueva cuenta. Entonces,
Aquí la cuestión es, mejor dice, la confirmación genética de que existen casos de reinfección. Recuerda, según los científicos, que no hay que asumir que las personas que se hayan recuperado una vez del coronavirus sean ahora inmunes a la enfermedad, sino que igual que el resto deben respetar las reglas de distanciamiento social, usar cubrebocas y ser vacunadas cuando se logre desarrollar una vacuna. Entonces, pues abusados, perdón. Y el día de ayer, no, se dio a conocer una noticia importante en relación con la pandemia de COVID-19 en el país. Dice, se observó, bueno, el primer caso confirmado de reinfección del virus en México. O sea, ya aquí en México se descubrió una reinfección. Esto es una paciente que luego de haberse recuperado al 100% de la enfermedad, volvió a dar positivo en una prueba, según revelaron especialistas del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata de una joven residente de ese nosocomio que tras haberse enfermado y recuperado se expuso de nuevo al virus y se volvió a infectar. Los especialistas señalaron que en la segunda ocasión la joven no presentó ningún síntoma de la enfermedad, pero haberla tenido anteriormente no impidió que se infectara de nuevo. Esto implica que los pacientes que se recuperan por COVID-19 siguen en riesgo de volverse a infectar, aunque no se sabe con certeza si puedan ser transmisoras del virus hacia las personas sanas. Esto solo nos manda un mensaje: cuidarnos más y no bajar la guardia. Entonces, aguas. Entonces, esto lo comento. Por otro lado, dice, miles de manifestantes contrarios a portar cubrebocas y a la medida de restricciones contra el coronavirus tomaron ayer las calles de varias ciudades de Europa, en Berlín, en París, en Zúrich, en Londres, no, allá en Inglaterra, tomaron las calles. Dice, en la capital de Alemania, Berlín, se celebró la mayor manifestación, creo que fue cerca de 40,000 gentes, dice que fue interrumpida por la policía por no respetar las reglas de seguridad. Entonces, esto dice, eran activistas antivacunas. Hay gente que no quiere las vacunas, hay gente que está en contra de las vacunas, pero Dios nos agarre confesado. Imagínense que a un niño se le ponga la vacuna contra la poliomielitis, no, que no se le ponga la vacuna contra la tuberculosis, la tosferina, la difteria, la influenza, entre otras cosas. Entonces, yo al menos sí creo en las vacunas, ¿no? Es algo fundamental, y más con los pronósticos que hay, ¿no? Y se acuerdan ustedes que les hablaba de la Universidad de Washington, pero por ejemplo, el Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria de Estados Unidos estima que 317,000 personas podrían morir a causa del coronavirus en Estados Unidos para diciembre próximo, ¿no? Aquí en México hay como 65,000, vamos a llegar a 65,000 en los próximos días, pero ¿saben ustedes cuál es el pronóstico que hace esta gente, estos científicos para nosotros? Alrededor de 130,000 para el 1 de diciembre. Imagínense, ¿no? 65,000 para 130,000, faltan otros 65,000 muertos, ¿no? Lógicamente que nosotros no queremos ser. Dice, se trataría, aquí en el caso de Estados Unidos, de 140,000 decesos más que los 180,000 registrados actualmente en el país a causa de la pandemia. Dice, los investigadores anticipan un ligero descenso de las muertes diarias en septiembre. Fíjense bien con esto. Dice, los investigadores anticipan un ligero descenso de las muertes diarias en septiembre de manera natural. Y es cuando los gobiernos salen y dicen, ya estamos bajando gracias a lo que estamos haciendo, bla, bla, y es de manera natural. Y salen y se pavonean, ¿no? Pero entonces dicen, los investigadores anticipan un ligero descenso de las muertes diarias en septiembre, que comenzará a subir paulatinamente a lo largo de octubre. Y ya cuando sube, no, es que no toman las medidas de prevención la gente es muy irresponsable, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, en noviembre, para llegar a casi 2,000 muertes diarias a principios de diciembre. Este es un pronóstico para Estados Unidos. Sin embargo, los científicos, los que estamos señalando nosotros, ellos comentaron en su página web el jueves, dice, cuando se realizó la actualización de su modelo, que si el uso, escuchen bien esto, que si el uso de mascarilla, o sea, de cubrebocas, en público aumenta al 95%, se podrían salvar más de 67,000 vidas. Más de 67,000 vidas. Entonces, vean ustedes,
si lo que estamos impulsando nosotros como partido sinaloense, la iniciativa que presentó la diputada Angélica Díaz Quiñones del partido sinaloense aquí en el Congreso local junto con el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, ¿no? Que presentaron y que juntaron más de 100,000 firmas en 22 días. Son 100,000 firmas. La gente quiere cubrirse, la gente no quiere contagiarse, la gente no quiere morirse. Así de sencillo, hombre. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Dicen que son mentiras porque nada más se llevan en las fotos, pero ahí están las firmas. ¿No? ¿Qué más que con esas firmas, pues? Entonces, pero bueno, no, a mí me llama la atención una caricatura que apareció en un monero, ¿no? ABC. Por eso la capturé, porque dice reapertura de los antros, casinos y bares, y están otros en sus marcas listos fuera. Están listos así ya, hincados como si fueran a salir. Ustedes han visto en las Olimpiadas, nosotros lo hacíamos en los maratones, en los 3,000 metros de triple cuando nosotros competíamos, y dice reapertura de los antros, y ya van a dar el banderazo, y la caricatura de ABC, que es un excelente monero, ¿no? Yo veo, ¿quién crees que te va a dar el banderazo? No es el gobernador, es la muerte. Y allá al fondo está el Camposanto, está el cementerio. ¿Sí? ¿No? Esto habla por sí solo de lo que está pasando, hombre. No por eso hay que cuidarse. Los antros, los casinos, los bares, está bien, yo estoy con ellos, pero el problema de su urgencia se debe a que no fueron apoyados en su momento por los diferentes órdenes de gobierno para no entrar en este desespero. Y mediante el seguimiento epidemiológico, monitoreando lo que tiene que ver con que si se rompen o no se rompen las cadenas de contagio, es el contagio comunitario, en torno a eso salir. Por eso hay que ver eso. Por otro lado, me llamó la atención dice, un prometedor antiviral de Merck, es una nueva esperanza contra el COVID-19. Esto me gustó, dice, la píldora antiviral experimental de Merck tiene el potencial para desplazar a los otros tratamientos autorizados para COVID-19, que ya son blancos de cuestionamientos por su efectividad. Resultados de estudio de fase intermedia que indican que la prometedora terapia podría aparecer ya esta semana, aumentan la posibilidad de que un nuevo medicamento llegue al mercado, ¿no? Ya de manera generalizada antes del fin de año. Es decir, ¿por qué nosotros entramos al confinamiento? Para no contagiarnos. ¿Qué estamos esperando? Que pase el tiempo sin contagiarnos. ¿Para qué? Para que haya un medicamento efectivo que nos cure. ¿Para qué? Para que haya algo que prevenga, en este caso la vacuna. ¿No? Por ello es que estamos pateando el balón hacia adelante, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Por otro lado, el gobierno de Donald Trump está considerando acelerar una vacuna experimental para el COVID-19 en lo que están trabajando AstraZeneca y la Universidad de Oxford para su uso en Estados Unidos antes de las elecciones del 3 de noviembre. Si saca la vacuna, aunque no voto yo por él, pues mi corazón está con él. Pero que salga la vacuna, que ya termine esta pesadilla, que ya haya algo que la prevenga. Eso es lo que nosotros queremos. Ya aquí ustedes saben que AstraZeneca y la Universidad de Oxford hicieron un trato con Argentina para producir el biológico, o sea, la vacuna. Nada más que como allá no tienen la tecnología para envasarla, la van a envasar aquí en México. Dice, una vez concluida la fase 3 de ensayos clínicos y aprobada, lo que viene siendo esta vacuna de la cual estoy hablando, dice, los primeros viales o envases con 10 dosis cada uno. ¿No? Esto, desde luego, se va a producir aquí en México de parte de Laboratorios Leomont, así se llama. ¿No? Entonces, dice, este laboratorio será responsable de la elaboración de 250 millones de vacunas para América Latina y el Caribe. Entonces, ahí está la luz, ¿no? La luz, no al final del túnel, ojalá y que esté ya iluminado todo el túnel. Y por otro lado, la Universidad Autónoma de Querétaro logró obtener una vacuna recombinante quimérica contra el COVID-19, por lo que ya listan las pruebas preclínicas en al menos 80 animales para probar que es segura y analizar si genera la respuesta inmunológica deseada. O sea, no hay nada, aquí no hay nada. Preclínica es en animales apenas, y eso posteriormente pasa a la primera fase, segunda fase, tercera fase.
Pero bueno, se está haciendo la lucha para en un futuro que aquí en México se pueda generar una vacuna y no estarla comprando fuera. Es decir, que nos salga mucho más barato. Déjeme ver la hora. Híjole, a mí se me ve el tiempo, pues, y a mí me regañan ahí las gentes porque dicen que estoy mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero le seguimos tantito. Y después, no voy a abordar ahora no, quería abordar toda la cuestión de la economía de México y del mundo, lo que está pasando con el COVID-19, la intervención que tuvo el secretario de Hacienda hace algunos días, de lo que pronosticó él desde el punto de vista de nuestra economía. Quería comentar también la presentación del próximo paquete fiscal, lo que es la ley de ingresos y el proyecto de presupuestos de egreso de la Federación. Pero eso lo vamos a dejar para después. Voy a tocar esto, algo que me mandó el doctor Corrales Burgueño, que dije, lo voy a comentar aquí en el próximo Face Live que tengamos. Dice, ustedes saben que los japoneses son gente muy disciplinada. Ustedes saben. Japón, pues es una isla. Japón tiene más o menos el mismo número de habitantes que México, muy similar, alrededor, si no me equivoco, alrededor de 127 millones de habitantes. Los japoneses tienen costumbres, sin que haya llegado el COVID-19, de usar. Ellos saben que muchas enfermedades se contagian de persona a persona. Son muy disciplinados ellos. Los japoneses tienen un promedio de edad mayor que nosotros, mayor que nosotros los mexicanos. Nosotros tenemos un promedio de edad, los mexicanos, que anda alrededor de los 28 años, a veces 29, 28 años, ahí estamos. Sin embargo, los japoneses ya andan arriba de 45, 46, y hay quienes reportan hasta 47 años. O sea, están más viejos que nosotros, por lo tanto son más vulnerables para esta enfermedad. Sin embargo, nosotros aquí en México tenemos el número de contagios 595.841. 595.000. Japón tiene 67.865. Mucho más. No tiene casi una décima parte, bueno, una novena parte, póngale, de nosotros. ¿Cuántos muertos tiene Japón? 1.279. Nosotros tenemos 64.158. ¿Cuál es el índice de letalidad de Japón? 1.88. Aquí en México 10.76. Nada que ver. La disciplina cuenta, ¿no? La ciencia cuenta, la inversión en ciencia y tecnología, investigación y desarrollo cuenta, el sistema educativo cuenta. Si no hay un sistema educativo exitoso, no hay científicos, no hay patentes, no hay desarrollo tecnológico, no hay innovación, no hay vacunas ahí, ¿no? Entonces, fundamental. Dice, Japón ha decidido, fíjense ya, vean lo que dice. Japón ha decidido convivir con el nuevo coronavirus. Anunció el nuevo modelo de vida, así le llama, llamando a la gente a estar preparada para seguir este modelo durante un periodo prolongado de tiempo y aprender a vivir y trabajar con el virus que acecha a la vuelta de la esquina. Dice, al observar de cerca estos nuevos modelos de vida, se puede ver que el gobierno japonés estableció este conjunto muy práctico de procedimientos operativos estándar, utilizando principios de racionalidad, ciencia y evaluación de riesgos. Aquí no hay evaluación de riesgos, pues si no hay pruebas, ¿qué van a evaluar? Dice, tal vez, esté relacionado con el entendimiento japonés de que las cosas malas no pueden abandonarse para siempre. Así que, si está ahí con su esposo, pues, nada. Dice, usando modelos de evaluación de riesgos en principio, los seres humanos pueden seguir viviendo bien. Dice, léelos uno por uno. Hay 3 puntos básicos. Y estos puntos básicos ya los conocemos nosotros. Los hemos comentado en muchas ocasiones. 1, mantenga una distancia entre las personas. ¿Ven? Mágico esto. ¿Para qué? Para que no llegue lo que es las gotitas de saliva. 2, use una máscara. Y 3, lavarse las manos con frecuencia. No, lavarse las manos con frecuencia. ¿Por qué? Porque ustedes
¿Ya ven cómo me tenté yo así? Pues ustedes tocan superficies donde la gente respiró, habló, aunque no tengan temperatura, aunque no les duela la garganta, aunque no tengan diarrea, ¿no? Aunque no les duela la cabeza, aunque no hayan perdido el olfato, aunque no hayan perdido el sentido del gusto, no importa, pueden ser portadores. Y ustedes tientan aquí y de repente hacen así, ¿no? Y penetra el virus. Por eso hay que estarse lavando las manos de manera permanente. Entonces son los tres puntos básicos. No, ahora, requisitos específicos de estos puntos básicos. Dice, 1. Las personas mantienen una distancia de 2 metros. Es la sana distancia. Dice, juega tanto como puedas al aire libre. Es otra recomendación. Al aire libre juega. Otra, trate de evitar estar cara a cara cuando hable con otras personas. Es decir, no hable así de frente. Póngalo aquí para que ocupa para acá y no ocupa para acá. Discúlpeme que sea así, pero así soy yo. No, soy profe, pues. No, bueno. Otro requisito dice, vete a casa y lávate la cara y la ropa inmediatamente. Alguien dice ahí, hay que echarle cloro a la ropa, hay que hervirla. No, con agua y jabón es suficiente. Lávese tan pronto como toque la mano de alguien. No, si dicen, chócala, porque muchas veces dicen, hay que saludarse así o así. Por favor, hombre, cuando te haces así casi le das un beso. No, nada más así, saludos, punto, nada más. Ahorita no, ya después se abrazan y se funden en un abrazo si quieren, pero ahorita no es conveniente, por el bien del uno y del otro. No sabe uno si el otro es portador o el otro no sabe si el otro tiene esa característica, ¿no? Entonces, fundamental. Dice, lo otro es, dice, pruebe las compras en línea y la liquidación electrónica, dice. Bueno, lógico. Ir de compras al supermercado es mejor para una persona, para elegir el momento en que hay menos personas, así dice. Trate de no tocar las muestras de productos básicos, o sea, no vaya allá y toque las manzanas, las peras y todo, ¿no? Trate de no hacerlo. Dice, no hables en el transporte público, fundamental. Ve al trabajo en bicicleta o a pie. Diles, es mejor utilizar tarjetas de presentación electrónicas para que no le den el virus en la tarjeta. Intente utilizar la videoconferencia cuando se reúna. Para controlar el número de personas en las reuniones, use máscaras y abra las ventanas para ventilar. Trabajar desde casa o viajar diariamente fuera del horario pico. No vaya a países o lugares donde el virus es endémico, así que no vaya a Estados Unidos. Trate de no regresar a casa para visitar a familiares y viajar, y controle los viajes de negocios. Eso lo dicen los japoneses, ¿eh? Bueno, no me voy a decir que cursi. Cuando tenga síntomas, recuerde a dónde fue y a quién conoció. Eso es fundamental. No, como lo hacen los países responsables, inmediatamente detectan a alguien y luego lo investigan para ver con quién estuvo contacto. Y así le dan seguimiento y rompen la cadena de contagio comunitario. Eso es fundamental. Coma con otras personas, no cara a cara, preferiblemente uno al lado del otro. No use tazones y ollas grandes para compartir alimentos. Implemente un sistema de porciones individuales divididas. Ya ves que allá se pasa en el caso, ¿no? Echarle menos en la comida. O sea, a lo que te truje. Coma más verduras. Trate de que no haya demasiadas personas reunidas para comer juntas. Evite los espacios cerrados, la multitud densa y el contacto íntimo. Autocomprobar la temperatura corporal todas las mañanas para fortalecer la gestión de la salud. No está por demás checarse, ¿no? Y yo le recomiendo el oxímetro también para ver su saturación de oxígeno. Cubra la tapa cuando descargue el inodoro, porque no se ve, pero cuando le jala el inodoro, hay muchas partículas invisibles, así como cuando uno habla y respira. No te quedes mucho tiempo en un espacio estrecho. Al caminar y correr, el número de personas debe ser pequeño. Cuando se encuentran, escalonan la distancia, dice. O sea,
Son las recomendaciones que se hacen. Habla aquí de Shigeru Oh, presidente del comité del gobierno japonés. Dijo que se necesita al menos 1 año y medio para que la vacuna se desarrolle por completo y se ponga oficialmente en uso. Ni se lo hubiera leído esto, porque yo le voy a Donald Trump. Dice, dado que el enemigo no puede ser eliminado por completo, es necesario aprender a convivir con el virus. A veces hay que dormir con el enemigo, pero sin que te contagie. Dice, solo siguiendo las nuevas reglas de vida podremos vivir en paz con el virus, coronavirus, así, durante mucho tiempo. De hecho, la mayoría de los métodos anteriores, se han implementado en China. ¿Y China? ¿Cuánto tenemos en China? En China, miren, Estados Unidos tiene 6.211.000 contagios. China tiene 85.000. Están escuchando bien. Estados Unidos tiene 187.000 muertos, ya 188.000 muertos. China 4.634. 4.634. ¿No? Por eso todo esto vale la pena. Parece que no tiene chiste, pero vale la pena. Dice, solo siguiendo las nuevas reglas de vida podremos vivir en paz con el virus, ¿no? Durante mucho tiempo. ¿No? Todos entienden que se trata de una guerra a largo plazo, pero cada elemento, dice, no se enumera en detalle. Los japoneses son genéticamente una nación muy disciplinada y hacen cosas y siguen escrupulosamente las instrucciones. Vale la pena aprender. Eso es lo que me mandó el doctor Corrales. Dije yo, vale la pena comentarlo, aunque ya lo saben por sentido común, pero vale la pena. Finalmente, agradecerles a todas y todos ustedes. Lo único que les pido es seguirse cuidando. Aparentemente, hoy en la mañana me preguntaban en una entrevista si consideraba que esto se seguía elevando. Yo le dije, no, ahorita estamos en una meseta, pero es la meseta más alta. Se ha mantenido constante. Sin embargo, la curva de contagio es muy fuerte. Hay que seguirse cuidando, como dicen aquí, escrupulosamente. Vale la pena. Y sobre todo en estos momentos donde ya se relajó la vida prácticamente, donde ya vemos, donde vemos los centros comerciales ya, donde asiste muchísima gente, donde las playas, yo fui a Mazatlán hace algunos días y me tocó pues ver prácticamente bolones en las playas, de tal manera que sigue muriendo mucha gente. Lamentablemente, el día de ayer se nos murieron amigos muy cercanos, el día de antier amigos muy cercanos, compañeros de la escuela han muerto, y yo desde aquí mi más sentido pésame a todas esas familias, ¿no? que lamentablemente pues han perdido a un ser querido. La verdad, lo sentimos mucho, ¿no? En honor a esa gente que se va, pues hay que cuidarnos nosotros, cuidar a lo que ellos más querían, que posiblemente sean ustedes mismos o sean sus hijos, sus nietos. Y la única manera es retomando las medidas de prevención para no contagiarse en este momento y confiar en Dios, confiar en los científicos que están trabajando fuertemente para tener la cura específica ya definitiva para esta enfermedad COVID-19 y la prevención que es la vacuna. Entonces, a seguirse cuidando, no hay de otra. Yo voy a seguir aquí en estos Face Live, voy a seguir haciendo una crítica fuerte, constructiva. No estoy de acuerdo con lo que ha estado pasando, no estoy de acuerdo en que no haya medicamentos aquí en los hospitales, no estoy de acuerdo en que no se nos haga caso en el sentido de que nosotros presentamos la solicitud de que en aquellos hospitales que dependen de los diferentes órdenes de gobierno o aquellas instituciones de salud que dependen de ellos, no cobren un solo 5 a la gente que ingresa como consecuencia de esta enfermedad, porque es la pandemia. Lo voy a volver a repetir aunque los harte, es algo extraordinario que se da cada 100 años. Entonces el gobierno debe de entender, ya si no apoyó a las micro, pequeñas y medianas empresas para que no hubiera tan alto índice de letalidad, si no hay un seguro contra el desempleo y más de 1 millón de gente perdieron el empleo formal que tenían y más de 10 millones el empleo informal
que tenían, bueno, cuando menos aquella gente que se enferme como consecuencia de este agente infeccioso, que se le cure de manera gratuita. No, ahí están en las calles los familiares esperando que se les dé la receta para ir a surtirlas a las farmacias, y mucha gente no tiene dinero para ello. Me decía un compañero nuestro que ayer una gente desesperada pidiendo un medicamento. Entonces se le llamó a la gente y valía 90 pesos ese medicamento. Hay gente que no tiene los 90 pesos y es por ello que el índice de letalidad aumenta mucho. Así que pues hay que seguirnos cuidando. No hay de otra, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo cariñoso para todas y todos.